Cordial saludo para todos, dando continuidad a la capacitación titulada Articulación Metodológica de la Ruta de Investigación. Hoy seguimos contando con el gusto, el honor y privilegio de la presencia del doctor Efren Danilo Ariza Ruiz. Quisiera recordar que el doctor Ariza es economista de profesión de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Es magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás y doctor en Filosofía de la Universidad Santo Tomás de Aquino, sede Bogotá. El profesor Ariza hoy abordará la segunda fase del ciclo de capacitaciones con el tema redacción de artículos de revisión y artículo científico. Sin embargo, vamos a dar inicio con una sesión de preguntas y respuestas asociadas a la temática abordada en la capacitación anterior. Profesor Ariza, bienvenido, un saludo muy especial y teniendo en cuenta la sesión anterior específicamente en el apartado de formulación de objetivos, manifestaste que a partir de las características del problema se formulan las soluciones teniendo en cuenta las relaciones de medios y fines entre los objetivos. Y a mí me llamó la atención la forma en cómo articulas el árbol de problemas con una propuesta interesante que nos presentaste y es el árbol de objetivos. Entonces me gustaría, si es posible, que profundizaras un poco más en la construcción de esta propuesta metodológica para la construcción de los objetivos específicos. Muchas gracias. El problema se puede comprender como esa distancia entre el ser y el deber ser, ¿no? Y ahí ejemplifico cómo el deber ser es que todos los ciudadanos colombianos deben tener sus necesidades básicas satisfechas. Ese es el deber ser. Sin embargo, en el ser, y agravado con el escenario de la pandemia, encontramos que casi la mitad de los colombianos tienen al menos una necesidad básica insatisfecha, no satisfecha. Y en ese sentido se configura un problema y el problema es, lo denominamos pobreza. Y entonces en ese sentido hay docentes que mayoritariamente en Colombia están trabajando una metodología para el desarrollo de proyectos, que es la metodología del marco lógico, y ese marco lógico pues lo trabajan MinCiencia y Planeación Nacional, el Departamento Nacional de Planeación. Y entonces se señala que se debe construir un árbol del problema, donde en el tronco está el problema central, las raíces, las causas, y las ramas del árbol serían las consecuencias. Muy bien. Continuemos, Eduardo, por favor. Y en ese sentido, pues hay que reflexionar las características del problema y a partir de esas características establecer sus causas y sus consecuencias. No se piensa el problema en abstracto, sino que se piensa en las causas de la característica determinada. Muy bien. Adelante. Y entonces esa metodología, aquí tenemos varios ejemplos de definición del árbol del problema, continuemos. Se articula, continuemos con la estructuración de los objetivos. Entonces, sabemos desde los instrumentos clásicos que los objetivos deben dar cuenta a tres preguntas: ¿qué se quiere lograr? ¿Cómo se va a lograr? ¿Y para qué lo quiere lograr? Y ahí aplicamos esta herramienta de verbos en infinitivo que nos brinda la taxonomía de Bloom para configurar respuesta a esas preguntas.
Siguiente, por favor. Continuemos. Continuemos. Y en ese sentido es donde se articulan esas tres preguntas que hacíamos con el árbol de objetivos. Entonces, así como construimos un árbol de problema, podemos construir un árbol de objetivos, donde el problema central se tiene que me interesa a mí como investigador, se tiene que convertir en el objetivo general de la investigación. ¿Y cómo se hace? Se coloca en positivo y en verbo en infinitivo. Yo colocaba un ejemplo en la sesión anterior donde decía, mire, el problema es que el profesor Efren Ariza tiene sobrepeso. Luego, el objetivo general se tiene que configurar de la siguiente manera. Reducir en 10 kilos el peso del profesor Efren Ariza. ¿Ven? El problema central es el sobrepeso. El objetivo general es abordar ese problema. Y entonces decíamos que en las causas, para efectos del ejercicio vamos a hablar de dos causas. Los malos alimenticios y el sedentarismo, ¿cierto? Y decíamos también que eso tenía como consecuencia dolores en las articulaciones y alta probabilidad de infarto. Entonces, cuando tenemos ese problema, decimos, el objetivo general es reducir el sobrepeso del profesor Efren Ariza. Y entonces tomamos las causas para construir los objetivos específicos, visualizándolos como medios directos y medios indirectos para lograr ese objetivo general. Y entonces, como identificábamos que una de las causas eran los malos hábitos alimenticios, entonces el primer objetivo específico será construir un plan de dieta para el profesor Ariza. Bien, mejorar los hábitos alimenticios del profesor Efren Ariza. La otra causa que identificábamos en este ejemplo era el sedentarismo del profesor Efren Ariza. Y entonces el otro objetivo es aplicar un plan de ejercitamiento y de mejoramiento en la condición física del profesor Efren Ariza. ¿Ven? Entonces ven cómo esas causas se convierten en los medios de la investigación. Y recuerden que dentro de las tres preguntas, entonces ya dijimos qué es lo que queremos, cómo lo vamos a hacer y para qué. Pues son los fines del árbol de objetivos, que es como fin directo, ¿cierto? Reducir el dolor en las articulaciones, como fin directo, reducir la hipertensión y como fin indirecto, disminuir la probabilidad de infarto en el profesor Efren Ariza. ¿Es claro? Sí, señor. Muchísimas gracias, profe. Es una técnica que permite avanzar mucho en torno a la precisión y a la orientación práctica de nuestros anteproyectos de investigación. Muy bien. Señor, muchas gracias. La profe María del Pilar ha pedido la palabra. Profe María del Pilar. Muchas gracias, profe Eduard, y saludos al profe Fren. La pregunta tiene que ver, profe, con algunos ejemplos para terminar de entender lo que algunos llaman investigación cualitativa o investigación cuantitativa, este último posiblemente con esos matices positivistas, pero, y bueno, inclusive investigación mixta. Entonces, si de pronto con algunos ejemplos y bueno, ¿por qué no alguna profundización conceptual? Podemos entender las diferencias, profe. Muchas gracias. No, gracias a ti, María del Pilar. Eduard, a partir de los inconvenientes técnicos, porfa, te pido el favor de pasar
a la parte de la presentación donde hablo de metodología. La metodología que tenemos que hacer explícita al momento de formular un anteproyecto. Muy bien, entonces, cuando nosotros estamos estructurando una propuesta de investigación, en la propuesta tenemos que ser muy claros en términos de el tipo de investigación. Lo primero que tenemos que definir es el tipo de investigación, el alcance de la investigación, el enfoque de la investigación, las fuentes de información y los instrumentos de recolección de la información. Entonces, y aquí presentamos algunos, llamémoslo, algunas imprecisiones, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir es que cuando nos referimos al tipo de investigación, como ustedes pueden visualizar en la gráfica que se encuentra justo debajo del título metodología. Entonces, se define el tipo de investigación a partir de dos criterios. El primero en función de sus objetivos. Y entonces ahí señalamos si nuestra investigación es pura o teórica, netamente teórica o aplicada. A partir del enfoque praxeológico de nuestra universidad, pues es claro que buena parte, la mayoría de nuestras investigaciones es de tipo aplicada. ¿Y por qué? Pues porque nos interesa incidir sobre nuestro entorno inmediato. El segundo criterio para definir el tipo de investigación está determinado en función de la fuente de los datos. Y en función de la fuente de los datos, una investigación es documental, de campo o mixta. Y ahí se presenta una imprecisión, ¿no? Generalmente, que cuando nos preguntan el tipo de investigación, nosotros decimos quanti, quali o mixto, y decimos que mixto es que tiene elementos cuantitativos y cualitativos, que se aplican instrumentos cualitativos y cuantitativos, y no. Eso no tiene que ver con el tipo de la investigación, tiene que ver con el enfoque, como lo vamos a mirar más adelante. Entonces, cuando hablamos de en función de la fuente de los datos, una investigación documental es cuando yo utilizo exclusivamente información elaborada por otros. Información elaborada por otros en artículos, libros, capítulos del libro, bases de datos, películas, videos, infografías, obras de arte, etc. Información elaborada por otros, información secundaria. Cuando yo me refiero a una investigación de campo es cuando yo como investigador, a partir de la aplicación de instrumentos que pueden tener un enfoque quali o pueden tener un enfoque quanti o pueden tener un enfoque triangular, ¿cierto? Pero es cuando yo a partir de la aplicación de instrumentos genero mi propia información. Eso es una investigación de campo. Pero en general la mayoría de las investigaciones son de tipo mixto. Tiene un componente documental, sobre todo lo referente a la elaboración del estado del arte y la revisión bibliográfica, ¿cierto? Pero también tiene un componente de campo cuando se aplican instrumentos. Ahora bien, cuando yo hago un ejercicio, por ejemplo, de construcción de un modelo estadístico o econométrico, ¿no? Para proyectar o predecir el comportamiento de una variable sobre otra variable, o el comportamiento, si hay interrelación o no entre variables como formación de capital humano y crecimiento del Producto Interno Bruto, por señalar dos elementos.
ahí yo estoy utilizando información elaborada por otros, por ejemplo, las estadísticas del DANE. Y si bien ese es un ejercicio de una investigación documental, ¿cierto? El abordaje de esa información es desde un enfoque cuantitativo, porque también muchas veces se cree de manera imprecisa que entonces todo, perdón, todo lo que es investigación documental es netamente cualitativo y resulta que no, o que todo lo que es trabajo de campo es netamente cuantitativo y resulta que no, ¿no? Ese símil también se establece erradamente. Yo puedo hacer una investigación exclusivamente documental utilizando bases de datos del Banco de la República, del Banco Mundial, del DANE, etcétera, etcétera, que es información elaborada por otros, pero lo hago desde un enfoque cuantitativo. Muy bien. El alcance de una investigación, uno tiene que ser muy claro al momento de formular la propuesta. Si es exploratorio, quiere decir que es un tema que por primera vez se está abordando en el contexto específico, si es descriptivo, si es explicativo o si busca explicar relación entre variables o categorías, que estaríamos hablando de estudios con un alcance correlacional. Bien. En lo referente a los enfoques de investigación, entonces uno puede tener un enfoque cualitativo, ¿cierto? Un enfoque cuantitativo o un enfoque triangular que combina elementos cuantitativos y cualitativos. Y ahí se presenta también una falsa dicotomía, ¿no? Hay unos defensores a ultranza del enfoque cuantitativo, ¿no? Y entonces desestiman de cierta manera el enfoque cualitativo. Hay otros defensores a ultranza del enfoque cualitativo y descalifican los estudios, el enfoque cuantitativo. Y resulta que no. Resulta que se complementan bastante y por eso la fortaleza del enfoque triangular. Uno en un primer momento pues tiene que demostrar con datos la existencia del problema, la magnitud del problema y las implicaciones del problema. Y en ese sentido el enfoque cuantitativo me da muchísimos elementos. Y entonces nosotros podemos decir desde lo cuantitativo, podemos medir perfectamente cuál ha sido la evolución de la concentración del ingreso en Colombia desde 1990 al día de hoy. Y podemos hacer una correlación entre variables e identificar, mire, el coeficiente de Gini en Colombia entre 1990 y 2020 se incrementó en tanto y se identifica una correlación entre el crecimiento económico, la innovación y la concentración del ingreso, por colocar un ejemplo, ¿no? En el caso colombiano, para ser más preciso con el ejemplo, existe un problema, tenemos un problema serio en términos de nuestra estructura tributaria basada en impuestos indirectos que terminan fortaleciendo la desigualdad. Entonces, en ese sentido, yo me puedo proponer una investigación que permite identificar si existe correlación de 1990 a 2020 entre la concentración del ingreso, el crecimiento del Producto Interno Bruto y la concentración del ingreso. Bien, desde un enfoque cuantitativo, entonces hago el análisis estadístico, identifico correlaciones, identifico qué tanto explican las variables. Muy bien. Y muestro los resultados, los fríos números, los fríos datos. Pero cuando entonces yo me pregunto, bueno, ¿y qué
es lo que explica ese comportamiento? ¿Qué razones explican cuáles son las causas profundas de que ese fenómeno se dé en Colombia? Pues eso no lo puedo responder desde lo cuantitativo, que sí me muestra la causalidad, pero no cómo la interrelación de esas variables. Y es ahí donde el enfoque cualitativo toma gran importancia porque nos interesa y nos da toda una serie de herramientas que nos lleva a identificar las razones profundas de eso. Entonces yo puedo identificar una población objetivo donde lo cuantitativo me evidenció el incremento en la concentración del ingreso y aplico herramientas como técnicas como la etnografía, la investigación, acción, participación, la hermenéutica para comprender las razones profundas y las dinámicas sociales y económicas asociadas a eso que yo encontré. Y puedo tener herramientas como una entrevista semiestructurada, el focus group, la matriz de Wester, etcétera, que son elementos cualitativos, pero que contribuyen a profundizar eso que encontramos en términos de los datos, ¿no? Entonces, mientras el enfoque cuantitativo busca cuantificar la relación entre variables y verificar hipótesis de comportamiento sobre variables, el enfoque cualitativo lo que busca es identificar las razones del comportamiento de esas variables a partir de atributos, ¿cierto? De la construcción de categorías que pretenden un mayor entendimiento de los procesos. No sé si con eso, profe María del Pilar, aclaré o oscurecí. No, profe, se aclaró el camino. Muchas gracias, profe. Bueno, muy bien, con mucho gusto. Muy bien, profe Fren, entonces damos inicio ahora sí a la capacitación. Tú me dirás en qué apartado quieres que ubique la diapositiva. Sí, Eduardo, ahí ya viene, después finaliza la parte de anteproyecto y hago unas referencias bibliográficas, ¿cierto? Y después de esa parte ya entraríamos con... ¿Ahí está bien? Sí, ahí está muy bien. Bueno. Entonces, en esta segunda parte, pues ya entramos a un proceso que va más allá, ¿no? Es decir, ya presentamos nuestra propuesta, fue aprobada y desarrollamos nuestra investigación. Aplicamos los instrumentos, obtenemos unos resultados. Y pues la investigación no se puede quedar en los anaqueles, sino que tiene que ser socializada precisamente para que los resultados de las investigaciones puedan ser sometidos a discusión por parte de las respectivas comunidades académicas, en este caso la comunidad de las ciencias económicas, contables, administrativas y financieras. Y entonces lo que se busca, o mejor, el vehículo más idóneo para socializar esos resultados y poner los resultados de la investigación a examen de la comunidad académica, pues es el artículo. Y hay varias tipologías de artículo y un poco es lo que vamos a trabajar en esta segunda sesión. Siguiente, Eduardo, por favor. Y una primera tipología de artículos son los artículos de revisión. Cualquier proyecto de investigación tiene que construir un estado del arte y una revisión sistemática de literatura para
construir la columna vertebral de lo que va a ser la interpretación, ¿no? La aplicación de los instrumentos y la interpretación de los resultados obtenidos. Entonces, llamémoslo así, en términos pues, de toda la dinámica de producción que se le exige a los docentes y a los estudiantes semilleristas, en términos de, pues, de tener buenos índices de trabajo académico. Entonces, los artículos de revisión incluso se pueden o se presentan casi siempre en el marco de investigaciones en curso, porque pues la primera parte es la estructuración de un estado del arte, ¿cierto? Y entonces ahí ya tenemos un primer producto de cada uno de los proyectos, ¿cierto? Antes de la culminación de la misma investigación. Es decir, es un producto que surge resultado de una de las actividades específicas de los proyectos. Y entonces lo que podemos decir es que un artículo de revisión pues no es una publicación original y su finalidad es examinar la bibliografía publicada y situarla en cierta perspectiva. Revisar es controlar, cotejar o analizar un trabajo ya realizado. Revisión es el intento de sintetizar los resultados y las conclusiones de dos o más publicaciones sobre un tópico dado. La revisión se puede reconocer como un estudio en sí mismo, en el cual el revisor tiene un interrogante, recoge datos sobre en la forma que artículos previos trabajan el tema o problema, lo analiza y extrae una conclusión. La diferencia fundamental entre una revisión y un trabajo original o estudio primario es la unidad de análisis, no los principios científicos que aplican. La revisión de literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que pueden ser útiles para los propósitos del estudio, de donde se debe extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que diariamente se publican en el mundo miles de artículos, lo que obliga a seleccionar solo los más importantes y recientes, ¿no? Y ahí hay que tener cuidado con el fetichismo que surge a partir de la actualidad, ¿no? Entonces, claro, en muchas ocasiones nos piden que hagamos revisión de literatura de los últimos 5 años. Y eso es legítimo, pero ojo, siempre en todas las áreas hay artículos seminales. Si yo voy a hacer referencia a la partida doble, yo tengo que hacer referencia sí o sí a Benedetto Cotrulli y a Lucas Pacioli. Así no esté, así lleven varios siglos de haber abandonado este mundo. Es claro, entonces uno identifica los seminales. Y como los más importantes, 1 o 2 en economía. Por ejemplo, si yo estoy hablando de economía internacional, pues el primero que se pensó un modelo de comercio fue David Ricardo y su modelo de la ventaja de la división internacional del trabajo basado en la ventaja comparativa. Y yo tengo que hacer referencia a ese señor. Ah, que sí, que después Heckscher y Ohlin en el siglo XX, finales de los años 30, principios de los 40, a partir del modelo de Ricardo dijeron, pero ¿qué explica la ubicación de los países en la división internacional del trabajo? Ah, la dotación de factores. Ah, bueno, entonces Heckscher y Ohlin también. Y luego Krugman, como seminales, y ahí sí trabajo, ¿cierto?, los textos de los últimos 5 años. Y que siempre se van a hacer referencia, ustedes en sus investigaciones se dan cuenta, que hay unos seminales y esa literatura reciente va a hacer referencia a esos textos seminales originarios de la discusión, en este caso el ejemplo que estoy dando, de la División Internacional del Trabajo. Lo mismo nos sucede con el ejercicio de la
auditoría. Entonces yo tengo que ir a los documentos seminales de la teoría del control. O de la contabilidad ambiental, tengo que ir a los documentos seminales de la contabilidad ambiental y de la contabilidad ambiental en Colombia. Y gústele o no al evaluador, pues yo tendré que hacer referencia a mi señor padre, Efren Danilo Ariza Buenaventura, como ese autor seminal de la contabilidad ambiental en Colombia. Muy bien. Hay 3 tipos básicos de fuentes de información para un artículo de revisión: fuente primaria originales, ¿no? Fuentes secundarias, ¿no? O sea, me explico. Fuente original es que si yo me voy a referir a la teoría, a la división internacional del trabajo de David Ricardo, yo tengo que ir al texto de David Ricardo. Fuente secundaria es que alguien, por ejemplo, el profesor Edward o el profesor Fabián, en un artículo reciente, señala y hace referencia a lo que decía Ricardo. Entonces ahí Fabián sería una fuente secundaria para... Y eso hay que tenerlo claro. A nivel de estudios doctorales nos exigen siempre información primaria, que nosotros interpretemos a los autores. A nivel de maestría, a nivel de pregrado, es legítimo que yo utilice a Fabián para interpretar a Ricardo. A nivel doctoral yo tengo que interpretar a Ricardo, ¿no? Y las fuentes terciarias, cuando no se sabe absolutamente nada del tema, uno debe recurrir a estas fuentes, que son lugares donde puede obtenerse información para detectar a través de ellas las fuentes primarias. Por ejemplo, instituciones nacionales e internacionales, el servicio de la investigación, sociedades científicas, etc. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos de un artículo de revisión? Pues en primer lugar, resumir y... bueno, si quieres regresemos, Eduardo, por favor, qué pena. La revisión bibliográfica es desde luego el producto principal. Sin embargo, los artículos de revisión realmente buenos son mucho más que bibliografías anotadas. Ofrecen una evaluación crítica de los trabajos publicados y a menudo llegan a conclusiones importantes basadas en estos trabajos. De todas maneras, es importante definir cuál es la finalidad del trabajo, si solamente busca citar las conclusiones de la bibliografía consultada o bien realizar una evaluación crítica de la misma. Según Hernández Sampieri, los tipos de investigación pueden ser exploratoria, descriptiva, de correlación y explicativa, como les decía cuando hablábamos del alcance de la investigación, cuando atendía la inquietud de la profesora Pilar. Muy bien. Adelante, Eduardo, por favor. Y entonces les decía que los objetivos que tiene un artículo de revisión se encuentran los siguientes. El primer objetivo de un artículo de revisión es resumir información sobre un tema o problema, identificar los aspectos relevantes, conocidos, desconocidos y controvertidos sobre el tema revisado, identificar las aproximaciones teóricas elaboradas sobre el tema, conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del tema, identificar las variables asociadas al estudio del tema, proporcionar información amplia sobre un tema, ahorrar tiempo y esfuerzo en la lectura de documentos primarios, nos permite seleccionar la literatura, ayudar al lector a preparar comunicaciones, clases, protocolos, contribuir a superar las barreras idiomáticas, discutir críticamente conclusiones contradictorias procedentes de diferentes estudios, mostrar la evidencia disponible, dar respuesta a nuevas preguntas y sugerir aspectos o temas de investigación. Adelante. Ahora, los artículos se pueden, de revisión, se pueden dividir en 4. 1. Artículos que hacen una revisión exhaustiva de todo lo publicado. Es un artículo de bibliografía comentada, son trabajos bastante largos, muy especializados y no ofrecen información precisa a un profesional interesado en responder a una pregunta específica.
2 artículos de revisión evaluativa que responden a una pregunta específica muy concreta, ¿no? En el caso de las ciencias de la salud, sobre aspectos etiológicos, diagnósticos, clínicos o terapéuticos, ¿no? En ciencias de la salud, entonces, ese tipo de artículos de revisión se conocen como artículos que responden a preguntas clínicas basadas en la evidencia científica. El tercero es la revisión descriptiva, que proporciona al lector una puesta al día sobre conceptos útiles en áreas en constante evolución, y este tipo de revisiones son muy útiles en la enseñanza y también en que personas de otros campos puedan conocer de manera más rápida elementos fundamentales y la discusión contemporánea sobre una temática. Y el cuarto tipo son los casos clínicos combinados con revisión bibliográfica. Adelante. ¿Cuáles son las etapas al momento de elaborar un artículo de revisión bibliográfica? El primero y fundamental, definir los objetivos de la revisión. Tener clarito el problema. Volvemos a lo mismo. Si yo no tengo claro el problema, no tengo claro cuál es el objetivo de la revisión que voy a hacer, ¿no? Yo tengo que tener clarito y delimitado el problema para con esa lupa orientar la búsqueda de literatura, ¿no? Y en ese sentido hay que tener cuidado, ¿no? Porque, llamémoslo así, tenemos que tener claro el objetivo y tenemos que acceder a literatura eh, eh, de un buen nivel académico. Y en ese sentido el uso de bases de datos académicas es fundamental. Ya teniendo claro los objetivos de la revisión, nos vamos a buscar la bibliografía y básicamente consultar las bases de datos y las fuentes documentales, establecer la estrategia de búsqueda, especificar los criterios de selección de los documentos, organizar la información y redactar el artículo. Entonces, lo primero, defino el objetivo, luego defino cuáles son las bases de datos a las cuales voy a consultar, cuáles son los criterios de esa búsqueda y especificar los criterios de selección del documento. De los documentos accedo a la información, la organizo y solo después me enfrento al temido papel en blanco para empezar a redactar el artículo. Siguiente, por favor. Hay que hacer evidente los criterios de selección, ¿no? Y estos criterios están determinados por la pregunta a la cual trata de responder el artículo. Otro de los aspectos que determina la selección es la calidad metodológica y si cumplen con los criterios de calidad científica buscada. En una primera fase, los aspectos que debemos tener en cuenta eran el título, los autores, el resumen y los datos. También se propone que los artículos científicos deben ser evaluados en 3 aspectos. La primera pregunta, para evaluar esos aspectos, ¿podemos confiar en los resultados? Es decir, ¿son válidos? Es decir, enjuiciamos la validez metodológica del artículo. Los criterios de validez de los artículos son diferentes para las diferentes preguntas, ¿cierto? Ahí, ¿qué es importante? Por ejemplo, un muestreo por conveniencia es importante y es válido en el momento de hacer una prueba piloto, de establecer la prueba piloto de un instrumento que pretendamos aplicar, pero de ninguna manera es válida un muestreo por conveniencia para resultados finales de una investigación. Pues, ¿por qué? Porque el tamaño de la muestra no es representativo y eso le resta validez a los resultados. Entonces, si yo me encuentro al momento de hacer una revisión sistemática de literatura con un artículo que presenta resultados finales de investigación, pero me dice en su metodología que aplicó un muestreo por conveniencia, yo inmediatamente descarto ese texto de mi revisión bibliográfica. ¿Cuáles son los resultados? Y si son pertinentes o aplicables los resultados al análisis que yo hago desde mi experticia y desde mi campo disciplinar. Adelante, por favor.
un pequeño mapa mental, entonces tener claro los tipos de artículo de revisión, las etapas, que es definir el objetivo, la búsqueda bibliográfica, realizar la lectura crítica, análisis de variabilidad, la validez de los resultados, organización y estructuración de los datos, todo lo que conlleve una evaluación crítica de ese artículo de revisión, de las fuentes que utilizamos para el artículo de revisión. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, aquí ya mostrarles la estructura del artículo de revisión. Un título, un resumen, unas palabras clave que tienen que ser las palabras clave que utilizaron al momento de hacer la revisión, o sea, las que digitaron en el momento de hacer la consulta en las bases de datos. La introducción, donde en la introducción muestran y definen claramente el objetivo. Explican el método, es decir, en qué consistió su búsqueda bibliográfica, cuáles fueron los criterios de selección, cómo recuperaron la información de las fuentes documentales, evaluación de la calidad de los artículos seleccionados, análisis de la variabilidad, fiabilidad y validez de los artículos. Luego un subtítulo que se llama Desarrollo y discusión o resultados, como lo quieran titular, donde organizan y estructuran los datos, elaboran un mapa mental, combinan los resultados a partir de los diferentes originales, realizan la argumentación crítica de los resultados, hacen evidentes los diseños, los sesgos, las limitaciones y las principales conclusiones extraídas y por último, elaboran una conclusión o elaboran sus conclusiones basadas en los datos y artículos analizados. Y por supuesto, las referencias bibliográficas de los documentos utilizados. Esa es la estructura que debe tener un artículo que nosotros pretendemos someter a una revista para que nos publique exclusivamente artículo de revisión bibliográfica. Un pequeño control de calidad para ver si se realizaba una correcta revisión de literatura. Es ya tengo el artículo, ya lo quiero someter a la revista, entonces plantearse estas 15 preguntas. ¿Se especifica el propósito de la revisión? ¿Se han identificado las fuentes y las bases de datos consultadas? ¿Se especifica la estrategia de búsqueda? ¿Se han definido los criterios empleados en la selección de artículos? ¿Se citan las fuentes primarias en la revisión? ¿Las referencias son actuales? ¿Están identificados y descritos los estudios relevantes? ¿Es fiable y válida la propia evaluación de los estudios analizados? ¿Están identificadas y descritas las teorías relevantes? ¿Están descritos los estudios emblemáticos relevantes, que es lo que yo llamo seminal? ¿Se critican los estudios relevantes? ¿Está descrito el conocimiento actual sobre el problema de investigación? ¿Identifica la revisión de la bibliografía el vacío existente en la base de conocimiento? ¿Identifica la revisión de la bibliografía el vacío, se han combinado correctamente los resultados de los estudios primarios? ¿Las conclusiones de los autores se fundamentan en datos analizados? Y por último, ¿está la revisión de la bibliografía claramente organizada, lógicamente desarrollada y escrita de forma concisa? Son los elementos fundamentales. Y cuando uno hace el checklist de esas 15 preguntas, uno puede considerar que su artículo está listo para ser sometido. Muy bien, aquí quiero parar. Yo les compartí el día de ayer un enlace donde, pues, a nuestro grupo RADCO y a partir de uno de los proyectos de investigación que se han desarrollado en el barrio San Benito, ¿cierto? Donde hacemos presencia de manera importante desde hace 2 años, sobre todo con el tema relacionado con las curtiembres y su impacto ambiental a través de varios proyectos de semillero, se toma la decisión de estructurar, de proponer la creación de un centro de gestión ambiental urbana en el barrio San Benito.
Y como primer paso de esa investigación propuesta, pues estaba la construcción de un estado del arte. A partir de ahí, de esa construcción del estado del arte, se sometió un artículo a la revista de la Red Iberoamericana de Pedagogía, el cual fue aceptado y acaba de ser publicado. Entonces, en ese sentido, Edward, te pediría el favor, yo les compartí el enlace. Quisiera que por favor no lo proyectaras para ver cómo esos elementos que acabo de describir, pues se utilizaron en el sometimiento y publicación del artículo mencionado. Muy bien, entonces, como pueden ver, el título Estructuración del Centro de Gestión Ambiental Urbana desde un enfoque de sustentabilidad en el barrio San Benito en Bogotá, Colombia. Primer paso, estado del arte. Baja, porfa, Edward. Gracias. Entonces, miremos el resumen. Entonces, ahí están los datos. El presente artículo de revisión bibliográfica, fíjense que desde el resumen yo estoy anunciando que es un artículo de revisión bibliográfica, pretende construir un estado del arte que permita dotar de sustento teórico y metodológico una actuación local en el barrio San Benito de Bogotá, en la localidad de Tunjuelito, protegiendo los recursos hídricos, regulando de manera coherente el uso del suelo, reduciendo, bajemos porfa, la contaminación en el aire a través de la estructuración y puesta en marcha del Centro de Gestión Ambiental Urbana en el barrio San Benito. Muy bien. Palabras clave: sustentabilidad, gestión ambiental urbana, sustentabilidad urbana, responsabilidad social empresarial y políticas públicas. Muy bien. ¿Qué tengo aquí abajo de la clasificación YEL? Es algo de lo que les voy a hablar cuando hablemos ya del artículo científico. Bien, pero cuando uno hace publicaciones en ciencias económicas, administrativas y financieras, pues uno tiene que colocar el código de clasificación de los journals del Journal Economic Literature, por eso se llama YEL, ¿no? Entonces, las revistas científicas en economía tienen unos códigos de clasificación y entonces estas letras hacen referencia a los códigos en la clasificación YEL, ¿no? Q57, Q58, Q26, Q28 y Q38. Entonces ustedes pueden buscar clasificación YEL, Q57, qué significa, y todo está relacionado con el tema de economía y medio ambiente, economía ecológica, etcétera. Muy bien. Fíjense en la introducción que hago. Plantear desde el principio la pregunta de investigación. La construcción del presente estado del arte busca responder la pregunta. ¿Cuál es mi pregunta? ¿Cómo estructurar un centro de gestión ambiental urbana en el barrio San Benito desde un enfoque de sustentabilidad que aporte al fortalecimiento de una política pública ambiental? Muy bien, adelante. Y ahí empiezo a describir el problema. Me interesa que vayamos al apartado de la metodología. Ahí entonces hago la método. Muy bien. Entonces miren cómo yo describo el método, o mejor, cómo se describe el método en este artículo de revisión bibliográfica. Un estado del arte es una investigación documental en sí mismo. Una investigación documental que busca identificar con precisión lo que han dicho otros autores sobre la temática a la que pertenece su investigación, es decir, estructuración de centros de gestión ambiental urbanos desde un enfoque de sustentabilidad. Lo anterior permite abordar nuestra propuesta desde ángulos inéditos que incrementan el conocimiento en nuestro campo de formación, lo que otorga pertinencia a nuestra investigación. La revisión sistemática se realiza en bases de datos
académicas como Google Scholar, ProQuest. Subamos, porfa. Dialnet, Science Direct y Scopus con las palabras clave gestión ambiental urbana, sustentabilidad y servicios ecosistémicos ambientales, tomando como criterios de inclusión aportes teóricos o metodológicos en términos de construcción de indicadores. Se construyen fichas bibliográficas, fichas de trabajo y se sistematiza la información a través de RAES, resúmenes analíticos. Muy bien. Y vean cómo se presentan los resultados. Yo simplemente, lo primero y fundamental es definir cómo clasifiqué la literatura. Entonces digo, los resultados de la revisión sistemática se dividen en 3 dimensiones. La primera en lo referente al contexto de ejecución de la propuesta, una segunda dimensión que hace referencia a los elementos conceptuales y de política pública ambiental que soportan la mencionada propuesta, y una última dimensión que hace referencia a los indicadores que permiten evaluar la gestión. Y entonces ya a partir de ahí, fíjense que el primer subtítulo es la primera categoría o la primera dimensión que describo en el primer párrafo de los resultados. Y entonces, contexto de ejecución de la propuesta y todo lo referente a la literatura y los conceptos fundamentales que consideramos pertinentes para la propuesta. Entonces, ahí puedes bajar. Entonces viene el contexto de la ejecución de la propuesta. Sigue, dale una visión muy rápida a eso. La segunda, la concepción e implicaciones de política. Adelante. Entonces, la literatura pertinente sobre eso, sobre lo que tiene que ver con las implicaciones de política. Muy importante la configuración de unos componentes de la propuesta de análisis territorial. Adelante. Y por último, toda la bibliografía, ¿cierto? Entonces, digo, para finalizar esta revisión orientada hacia los elementos constitutivos de una propuesta de centro de gestión ambiental, es necesario hacer referencia a la construcción de indicadores que permitan evaluar la gestión del mencionado centro. Entonces, se da uno a la tarea de mirar qué es lo que se ha escrito sobre eso y se identificaron estos como esos antecedentes pertinentes, ¿no? Entonces, un ejercicio en Argentina, un ejercicio en Perú, un ejercicio en México. Las conclusiones, entonces, lo primero que me interesa señalar es que el trabajo de campo realizado desde nuestro semillero, de nuestra universidad, es el que nos anima a proponer esta creación. Y luego sí nos vamos a sintetizar esas 3 dimensiones de las que se hablaron más arriba. Y las referencias bibliográficas, fíjense la cantidad de referencias que tienen. ¿No? Un ejercicio de revisión bibliográfica. Y obviamente, pues es un ejercicio de revisión bibliográfica y hacemos énfasis a lo que hemos construido a nuestra historia. Entonces, fíjense que la última referencia es el artículo, el capítulo del libro que le publican al joven Zorro. Y antes, porfa, busca Medina en la bibliografía. Perdón, Montes es Montes Medina. Entonces, fíjense, Montes Medina, 2018, diseño de un modelo de balance scorecard ambiental para una curtiembre en el barrio San Benito, Cundinamarca, Colombia, Corporación Universitaria Minuto de Dios, nuestro repositorio institucional como trabajo de grado. Regresemos nuevamente a la de Zorro. Entonces, Zorro, posición contable de empresas de San Benito frente al daño ambiental en investigaciones para el fortalecimiento y competitividad de las empresas, año 2020, Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este también es un producto nuestro.
Y los ejercicios de revisión sistemática de literatura, nosotros tenemos que ser cuidadosos y garantizar y hacer evidente la trayectoria de nuestro grupo de investigación y de nuestro semillero de investigación. Porque se han generado trabajos muy importantes que son los antecedentes, que fueron las etapas iniciales del proceso de investigación.